La educación en la Edad Antigua. Este periodo tuvo un comienzo en el año 3300 a.C. con la aparición de la escritura y duró hasta el 476 después de Cristo, cuando cayó el Imperio Romano. En el siglo V ya existían clases sociales como los reyes, los nobles, monjes y campesinos. Aquí fue donde se produjo el desarrollo de las ciudades y estados, donde eran gobernadas por los reyes o las familias nobles. Ellos utilizaban los jeroglíficos como medio de comunicación. En ese entonces, la iglesia influyó tanto en la política y en la religión. La educación tenía como finalidad perfeccionar a las personas con fines maliciosos. Su objetivo es transformar a los hombres en intelectuales para proteger el país. Y las mujeres solo la educaban en las tareas del hogar y solo podían cuidar a sus maridos y asumir la responsabilidad de la educación de sus niños. En la antigua Grecia, la educación era rígida y muy fuerte, porque el padre le enseñaba hasta los 7 años. Luego los enviaban a un internado donde recibían una formación maliciosa. Ellos se unían al ejército a los 18 años y su función era proteger el país. A sus 21 años eran ciudadanos y podían ocupar un cargo público. En Atenas, la educación del niño la imparte un esclavo mayor, donde recibían la educación acorde a la clase social, ya que en esta etapa empezaron a ser determinantes. Las escuelas se podrían encontrar en la esquina de la calle o en una plaza. Utilizaron diferentes métodos de enseñanza que todavía se utilizan en la actualidad, como el ábaco, gemas de colores, figurillas, etc. En ese momento aparecieron diferentes filósofos que tuvieron un gran impacto en la educación, tales como Sócrates. Según su teoría, se basa en los resultados del análisis y la investigación de los estudiantes sobre las causas y causas de las cosas, más que en los resultados de ver a primera vista. No proporcionó una receta determinada, sino que invitó a una búsqueda. Aristóteles. En su teoría del conocimiento, índice en el que el sujeto sabe a través de los sentidos. Él decía que el sentido común conecta información dispersa a los sentidos, que la imaginación eran las imágenes producidas por estos elementos. La inteligencia activa era asignar conceptos a objetos y la inteligencia pasiva mantenía los conceptos en la memoria para formar conceptos generales. Sus ideas han tenido un gran impacto en el desarrollo de la pedagogía antigua. Él creía que el deporte, la moralidad y la educación intelectual estaban interrelacionados. Según Platón, su idea didáctica era guiar a los niños a través de los juegos e interacciones sociales desde la infancia. Dijo que las ideas eran eternas, por lo que nació lo que conocemos hoy en día, la educación preescolar. La educación en Roma tenía como objetivo estudiar latín, literatura clásica, ingeniería, derecho, administración y organizaciones gubernamentales. En Roma hubo 2 escuelas, la elemental y la gramática. Estas eran privadas y básicamente en la elemental estudiaban la gente común y en la gramática los hijos de los nobles. En Egipto, la enseñanza se basaba en la ética y la conducta correcta y hasta ese momento estaban reservadas solo para el grupo principal. Sus enseñanzas se basaban en la ética y eran transmitidas de generación en generación. Se expresaban como consejo de padres e hijos. Por un tiempo, la escritura no fue tan importante. La filosofía en la Edad Media. La Edad Media comienza con acontecimiento histórico, la caída del Imperio Romano, que en el siglo V da fin a la Edad Antigua y finaliza en el año 1453.
con la toma de Constantinopla por los turcos. El imperio de Occidente declinó debido a la disminución de su población, su vitalidad económica y por el tamaño y la importancia de sus ciudades, siendo afectado también por una máxima migración de pueblos que ya había comenzado en el siglo III. Estos nuevos pueblos llamados bárbaros formaron nuevos reinos que fueron testigos de la fusión gradual de las tradiciones políticas y culturales de bárbaros, cristianos y romanos. En la Edad Media, el saber filosófico tiene como fundamento al dogma, la verdad revelada por la fe. En la primera etapa de la Edad Media, del siglo V, el teólogo cristiano Agustín de Hipona, quien en su juventud había adoptado el maniqueísmo, se convirtió al cristianismo bajo la influencia de San Ambrosio, siendo nombrado posteriormente obispo de Hipona, cargo que desempeñó hasta su muerte. El gran logro de Aquino fue integrar el rigor de la filosofía de Aristóteles al pensamiento cristiano, así como los primeros padres de la Iglesia habían integrado el pensamiento de Platón al cristianismo primitivo. Santo Tomás estaba convencido que la razón era capaz de operar dentro de la fe. Los filósofos confían solo en la razón, mientras los teólogos aceptan la fe como punto de partida, llegando posteriormente a una conclusión por medio de la razón. Ese punto de vista se prestaba a polémicas, así como la creencia en el valor religioso de la naturaleza, y en que denigrar la profesión de la creación era lo mismo que denigrar a su creador. La filosofía de la Edad Media fue un movimiento teológico y filosófico, denominado escolástico, que buscaba integrar el pensamiento secular del mundo antiguo, como el de Aristóteles, con el dogma implícito de las revelaciones del cristianismo. Su meta era alcanzar una síntesis del saber con la teología, jerarquizando el conocimiento. Las figuras principales de la escolástica fueron Pedro Abelardo, San Anselmo de Canterbury y San Alberto Magno, y de igual manera Roger Bacon. Historia de la educación en la Edad Moderna. En la etapa infantil, el aporte de los padres era esencial. Estos tenían que respetar las etapas progresivas del niño, ya que en el siglo XVI se aconsejaba que la educación fuera pública y gratuita. Hasta ahora era la Iglesia la que monopolizaba la enseñanza, pero ahora esta institución va perdiendo influencia a favor del humanismo. Los estudios ahora se centrarán en el hombre, serán más reflexivos y prácticos con la intención de formar al estudiante con un individuo libre. La enseñanza comienza a ser más abierta y no solo reservada para los ricos. La educación en esta época contemporánea ha sido gran beneficiada por la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, o sea, las TIC, que al usarlas adecuadamente eliminan los límites para adquirir conocimientos día a día. También en esta época se destaca la discriminación en las aulas por motivos racistas y estratos económicos. Actualmente se le hace frente a niños y jóvenes que al venir de hogares disfuncionales o mal educados tienen rebeldía, pero otros con ganas de seguir avanzando y hacerle frente a lo que la vida permita. Después del siglo XVIII se destacan autores de la educación como María Montessori, Celestine Freinet, Lev Vygotsky, Jean Piaget y más. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. En la actualidad, el conocimiento constituye una inversión muy productiva, estratégica en lo económico y prioritaria en lo social.